Shalom, shalom, buenas tardes, bendiciones para todo tiempo de restauración y esta hermosa comunidad que nos regaló el Eterno. Bendecimos a cada uno de aquellos que se van a ir conectando. Agradecemos a Donai por este tiempo de reflexionar en su palabra. Compartimos palabra del Eterno, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Diego Díaz Espinelli desde Buenos Aires, Bahía Blanca, Argentina. Compartimos este programa para que pueda ser de edificación espiritual, exhortación espiritual. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y es necesario comprender muchos factores bíblicos que quizás hemos dejado de lado, hemos dejado atrás, y hoy es tiempo de restaurar, sí, restaurar esos factores, restaurar algunas cuestiones bíblicas que hemos dejado de quizás de ponerle la lupa, y hoy en tiempo de restauración, cada lunes lo que intentamos es poner esa lupa en contexto, en contexto histórico, en contexto lingüístico, cultural, que tiene que ver con lo hebreo, que tiene que ver más con lo que acontecía en aquellos tiempos, gracias a muchas herramientas que hoy podemos tener, como el diccionario Strong, que nos acerca un poquito más al original, a poder escudriñar la palabra un poquito más para poder comprender aquello que nos querían decir los autores de alguna manera eh, más profunda. Entendemos que eso es lo que Adonai nos exige, que podamos escudriñar bien las escrituras. Sabemos que Oseas 6:4, el pueblo pereció a causa de la falta, ¿no?, de conocimiento, por cuanto dejaron mi bendita Torá, dejaron la palabra de lado. La parafraseo un poquito para que puedas buscar, para que puedas leer también ese hermoso libro profético, para que nosotros podamos comprender que estos tiempos mismos estamos viviendo como, sí, como creyentes, hemos dejado la bendita Torá de lado, y bueno, sabemos qué es lo que acontece cuando dejamos sus mandamientos de lado y decimos que no hay, de alguna manera, no hay que tenerlos presentes, o de alguna manera no hay que tenerlos eh, por obra o practicando o obedecerlos, porque nos han dicho que solamente alcanzaba con esa gracia, que entendemos que es una gracia impresionante que nos ha alcanzado, pero sabemos que no podemos abusar de esta gracia y llevarla con la mayor responsabilidad. Es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora. También nos saluda ya Andrés Díaz y dice: Gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén. Así es, sea toda la gloria para nuestro amado Yeshua, sea toda la gloria para el Todopoderoso, que Él nos trajo hasta acá. Ya hace aproximadamente 2 años que estamos compartiendo desde el tiempo de restauración. Se armó una hermosa comunidad donde compartimos estudios de la para allá, donde compartimos congregación virtual, donde a través del Ministerio Reise también estamos orando 3 veces al día. Nos llegan peticiones de muchos lados, y sabemos que son estos tiempos donde tenemos que hacer verdadero énfasis en unirnos, en juntarnos. Sabemos que muchas veces quizás no coincidimos en algunos aspectos, pero en fin, no por eso tenemos que dejar de orar los unos por los otros, no por eso tenemos que dejar de exhortar y seguir escudriñando las escrituras todos juntos. Por eso, tiempo de restauración, los lunes te trae una reflexión, una palabra de aliento, una palabra de exhortación para poder seguir escalando, para poder seguir elevando, para poder seguir permaneciendo, ¿sí?, nuestro espíritu elevados, para que cuando Yeshua, nuestro amado Mesías, que está pronto, que está muy cerca, venga, Él pueda reconocernos, Él pueda conocernos por ese sello, por esa marca del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque eso estuvimos hablando el lunes pasado, estuvimos compartiendo sobre la festividad de Shavuot, sobre la festividad de Pentecostés, según Hechos 2, y según lo que aconteció y lo que conmemoramos, que son la entrega de las tablas a Moisés, pero también que primeramente el Eterno
les habló con voz tronante, con ese poderío frente al monte Sinaí a todo el pueblo de Israel. Eso estuvimos escudriñando y qué es lo que nos compete a nosotros como pueblo, celebrando y conmemorando esta festividad. Estuvimos hablando de eso, estuvimos conectando directamente con Hechos 2, que era un día de celebración porque se estaba conmemorando esto que estamos hablando de Éxodo 19, y resulta que ellos unánimes, porque Yeshua les había dicho que aguarden la promesa del Espíritu Santo, resulta que aconteció ese hecho trascendental que nos acompaña hasta el día de hoy, que es el Ruach HaKodesh, la embestida del Espíritu Santo de Dios, porque ya estaba prometido por nuestro amado Yeshua, y un día de Shavuot, un día de Pentecostés, fue el que se recibió esa hermosa promesa. Así que ya nos están llegando algunos mensajitos. También vamos a estar compartiendo el número de teléfono para que si vos donde estás no tenés una congregación cerca, no tenés un lugar donde poder compartir tu fe, donde poder edificar y potenciar tu fe, que puedas escribir a este número de teléfono. Te vamos a poder ayudar como se pueda. Si te podemos acercar a una congregación cerca, bendito sea, pero si no, también tenemos algunos, algunos espacios virtuales para poder compartir, para poder alentar y para poder potenciar esa fe para que vos puedas también seguir el camino de la fe, que sabemos que no es fácil, sabemos que ese camino es angosto, porque así nuestro Yeshua lo anunció y nos advirtió, y nosotros mismos podemos dar fe y testimonio de que esto es así. Así que, sin dudas, personas de todos los lugares se están levantando para querer obedecer a nuestro amado Yeshua, querer amarlo de manera práctica. ¿Y cómo es esa manera práctica? A través de obedecer sus mandamientos. Así que hoy vamos a estar reflexionando un poco cómo, cómo nos sirve de ejemplo todo lo acontecido, mal dicho, en el Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que es la Torá, los primeros 5 libros, quizás, no quizás, sino los más importantes de toda la Biblia, porque de ahí parte todas las demás historias que tenemos en la Biblia. Leemos un comentario de Miquelina, nuestra amada hermana de Colombia, dice: Shalom, shalom, gracias doy al Padre Eterno por este maravilloso programa. Agradecemos juntos, Miquelina, por este tiempo, que vos puedas estar ahí pendiente de la palabra y la reflexión de Adonai. Por eso directamente vayamos a la palabra que da vida, la palabra que nos puede dar eso que necesitamos. Deja tu comentario, que puedas estar escribiendo también el número de teléfono que dejamos ahí en pantalla, y que puedas hacer juntos, que podamos hacer juntos este programa. Y como bien le decía, el lunes pasado estuvimos escudriñando y, y repasando qué es lo que aconteció en Shavuot y demás. Así que todo lo que nos tenemos en las escrituras, principalmente la Torá, nos sirve como ejemplo. Por eso directamente vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo, compartiendo, que son muy, muy especiales para que nosotros podamos tener presente siempre, siempre podemos tener presente a la hora de estudiar la Torá. Por eso invitamos a todos que puedan ser parte también del grupo de WhatsApp de Tiempo de Restauración, donde compartimos el estudio de la Parashá, donde todos los sábados tenemos eh, la, la gran oportunidad de estudiar entre hermanos, estudiando la Parashá. Día a día estudiamos las Aliyá. eh, cada día tenemos algo especial para estar compartiendo. Por eso los quiero llevar primeramente a Primera de Corintios, capítulo 10, desde el primer versículo. Vamos a leer algo que nos va a acompañar el resto del programa, pero quiero que te lo acuerdes, que lo busques, que lo anotes, que lo resaltes, porque esto te va a servir mucho para leer, para animarte a estudiar la Torá, las instrucciones del Padre, porque claramente es muy, muy trascendental esto que Pablo nos decía. Y dice así: porque no quiero, dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Si recordamos claramente el pueblo liderado por Moisés, por ese líder que levantó el mismo Eterno, saliendo de Egipto por poder de Adonai con sus prodigios y maravillas, pasaron en seco por el mar de juncos, o el mar rojo, como mejor lo conocemos, pasaron diferentes circunstancias donde Adonai los llevó al desierto para probar su corazón, para proponerles matrimonio, para proponerles un pacto, que eso es lo que estuvimos hablando el lunes sobre Shavuot, y conmemoramos ese pacto que reivindicamos nuevamente con esta festividad, con el sello del Ruach, que es el Espíritu Santo que nos guía a completar, a poder obedecer estos mandamientos y sí obedecer las instrucciones o las condiciones, mejor dicho, hablamos el lunes, que son las del Eterno, bajo una nube. Estuvimos estudiándola para allá, nuevamente en números, como o Bamibar en el desierto, en hebreo, claramente como Adonai, después de que se erigió el tabernáculo, se levantó, se ungió y estaba todo en orden, como la presencia del Eterno los guiaba. Y esa manifestación era de nube de día y de noche era una especie de fuego, ¿no? Dice la Torá. Todos pasaron y dice, todos fueron bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron sumergidos, que dejaron de atrás una vida antigua. Ahora vamos a ver que no es tan así y que cuando nosotros nos bautizamos, empezamos ese proceso, así como el pueblo de Israel pasó por el mar Rojo y de alguna manera fueron bautizados y hicieron esa inversión o esa tevilá y, y de alguna manera simbólica fueron bautizados. Pero vamos a ver con el correr de la historia, el correr de los años en el desierto, vemos que no del todo estaban con una vida nueva, no del todo estaban realmente restaurados. Y esto mismo pasa con nosotros, cuando hablamos de su Torá y de la historia del pueblo de Israel en el desierto, estamos hablando de la misma vida del creyente. Sigamos leyendo para entender un poco más. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el mismo alimento? Sabemos que era la misma palabra del Eterno, pero representada también en el maná, ese rocío que caía, y al caer la noche iban a buscar los hijos de Israel y lo trabajaban y podían de alguna manera nutrirse, podían tanto espiritual como materialmente para el físico, ¿no? Porque sabemos que escaseaban algunas comodidades en el desierto. Entonces, Adonai envió ese maná, ese alimento espiritual que cada día tenemos. Y también hay una reflexión muy linda sobre eso. El pueblo de Israel tenía que ir a recogerlo, salir a recogerlo, y de alguna forma trabajarlo, o pues podía ser en el mortero, podía ser cocido en caldera, podía ser cocinarlo de alguna manera en especial. Dice que tenía un gusto como hojuelas de miel y otro como aceite nuevo, así que quizás tenían dos o tres gustos, o varios, o el que uno pensaba, no sabemos ese hermoso misterio, pero en fin, el pueblo de Israel tenía que recogerlo, salir a buscarlo y trabajarlo para que ese alimento sea nutritivo y para que sea realmente eh, trascendental para la vida física, que sabemos que somos un ejad, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que seguir adelante y necesitamos del alimento, claramente. Entonces, el pueblo de Israel tenía que trabajarlo, tenía que hacer quizás lo mínimo, pero era muy importante para que ese alimento llegue a sus cuerpos, a su boca, a su aparato digestivo, etcétera, etcétera. De la misma manera, nosotros tenemos que agarrar la Biblia, leer, orar, buscar del Eterno. Es un mínimo esfuerzo, pero en fin, este ejercicio nosotros tenemos que realizarlo para poder ser alimentados de la palabra del Eterno. Fíjense, si es conectarse a un vivo, si es conectarse acá al programa de tiempo de restauración, es un mínimo esfuerzo, pero en fin es un esfuerzo. Y tenemos esa hermosa reflexión
con el maná. Seguimos leyendo, estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, vamos por el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Pablo lo entendía muy bien, que el objetivo de la Torá es ver al Mesías. El fin de la Torá, como dice la Reina Varela, es ver al Mesías. Y cada vez que estudiamos la paraya, cada vez que estudiamos algún capítulo en particular, vemos a Yeshua en todas partes. Y esa roca, esa peña donde Moisés se airió porque el pueblo estaba pataleando de alguna manera, y en vez de hablarle, le pegó, y sabemos que ahí hay una riña con el Eterno, y le dice que va a entrar a la tierra prometida y demás, pero esa roca sabemos que es nuestro Yeshua, porque él mismo nos dice en parábola, nos dice de alguna manera misteriosa, y que aquel prudente es el que hace su hogar, su casa sobre la roca. Y cuando vengan tempestades y circunstancias difíciles, como todos nosotros pasamos, dice que esa construcción no se va a caer porque está bien cimentada en la roca, que es el mismo Yeshua. Y acá Pablo lo entendía muy bien. Por eso citamos y leemos nuevamente em, seguido. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, y Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua, el Mesías. Pero de lo más de ello no se agradó Elohim, Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sabemos que una generación no pudo entrar a la tierra prometida, ¿a causa de qué? De la rebelión. Y un poquito de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. ¿Qué es lo que sucede después de Shavuot? De la conmemoración que estuvimos hablando el lunes pasado, de que Adonai se le presentó con poder en el monte Sinaí y le dijo las 10 palabras con su voz oyeron, se estremecía el monte Sinaí, con poder y truenos, con voz de shofar. Adonai les dijo que no tengan dioses ajenos, que Él era el único Dios, que su nombre no lo tomen en vano, que guarden el Shabbat, que lo santifiquen, que honren a su padre y a su madre, que, que no asesinen, que no roben, que no mientan, que no adulteren, que no codicien. Esas 10 palabras, o como mejor conocemos como los 10 mandamientos, fueron oídas por la voz del Todopoderoso. Eso estuvimos aprendiendo. Pero ¿qué es lo que acontece después? Porque si celebramos hace 10 días Shavuot, o 9 días Shavuot, ¿qué día estaríamos transcurriendo figuradamente en el día de hoy? ¿Para qué? Para prestar más atención. Tuvimos una conexión, un conteo entre la cuarta festividad, perdón, entre la tercera festividad, que es primicia, Bikurín, de las fiestas de primavera, después de Pesaj, o la semana de Hamax, o de panes y levadura, todo esto hablando de Levítico 23, este conteo que nos conectaba directamente con Shavuot, que acabamos de transitar y de pasar, que nos elevaba cada día más ese conteo, que nos hacía prestar atención eh, mucho, o en profundidad, meternos en las palabras para elevarnos cada vez más, porque íbamos a reivindicar, conmemorando el día festivo de Shavuot, diciéndole sí nuevamente al Eterno. Bueno, después de esto, ¿qué acontece? ¿Ya está? ¿Doblamos nuestras manos y esperamos al próximo Shavuot? No, claramente que no. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir escudriñando las escrituras del Eterno. Por eso, hoy, figuradamente, ¿en qué posición estamos? Por eso estamos recordando las palabras del apóstol Pablo, como él nos decía esto claro, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios. Por eso dice que, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ya nos da una pista de qué vamos a estar hablando, qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel después de decirle que sí a Adonai, a la propuesta, que Adonai claramente le dijo a su pueblo que si ellos obedecieran
la voz y guardaren su pacto, iban a ser un especial tesoro para sus manos. Y vamos a ver que claramente entendemos por las escrituras que es así. Adonai mantuvo su palabra, el que falló fue el pueblo de Israel. Por eso, figuradamente también, una generación entera pereció en el desierto, hasta el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida eh, para comprender qué es lo que pasó con esa generación, porque nos dice esto en el 6, Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En aquel momento codiciaron la carne, ellos querían tener carne, tenían el maná, tenían, tenían la misma presencia del Todopoderoso, pero ellos anhelaban volver a tener esas cosas de Egipto que pensamos y podemos deducir que tenían carne, que tenían algunas cuestiones con respecto a la comodidad, pero a pesar de todo eso eran esclavos, estaban esclavos del faraón. De la misma manera nosotros podemos llegar a pensar o hemos pensado que en el mundo sin Cristo, sin el Mesías, podíamos tener algún tipo de libertad o libertinaje, pero claramente tenemos que entender que eso nos hacía estar esclavos al pecado, sí, al sistema, a Egipto y demás. Por eso Cristo vino a libertarnos. Y hoy en este desierto figurativo podemos entender claramente que no hay nada mejor, no hay nada mejor que Cristo nos haya escogido, nos haya llamado ese buen pastor y hayamos oído su voz y ahora camino en el desierto, vamos a esa tierra prometida que está en nuestra mente, que sabemos que está pronto, que nada nos puede sacar de eso. Y si caíste y estás viendo este programa, que sepas que hay salida, hay tiempo, no sabemos hasta cuánto, es lo que sabemos que es poco, pero hay tiempo, volvé a los brazos de Yeshua, hoy es el tiempo, dejó la salida pronta, que es el arrepentimiento, arrodillate, genuinamente pedile perdón a Adonai y volvé a sus instrucciones que nos van a llevar amar al Todopoderoso. Así que también saluda Juan José Vizcarra, de parte del equipo Shalom a todos. Volvemos a leer este versículo 6 que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, cuando estemos estudiando la Torá, cuando estemos estudiando estas historias que transitó el pueblo de Israel en el desierto, sepamos que es para nuestro ejemplo, porque dice Pablo, nuestros padres, o sea, nuestros ancestros cayeron en el desierto porque se rebelaron, que les sirva a ustedes, no caigan en idolatría, porque de eso se trata este capítulo o este inicio del capítulo, lo podés leer todo, nosotros vamos a estar leyendo un poquito, pero me quiero hacer énfasis, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y esta palabra sabemos que en el original o lo que encontramos está escrito en griego y esa palabra en el Strong 5179 es tupos, para que sepas, ¿qué más quiere decir? Y quiere decir sello o cicatriz, no solamente ejemplo, ¿no? O sentido figurado, sino por analogía, quiere decir una semejanza, quiere decir algo típico, una imitación, figura, forma, un lugar, un modelo. ¿Se entiende? Lo que la palabra ahí en griego tupus, ¿no? Tupos, perdón, tupos, nos quiere decir que es un ejemplo, es una figura para que nosotros podamos entender. Un claro modelo para que nosotros podamos comprender y no caer con la misma, en la misma situación, no tropezar por la misma piedra. Sabemos que Adonai no se agradó con lo que el pueblo hizo, que entró en codicia, ellos querían carne, y muchas veces nosotros, nuestros pensamientos nos guían por ahí. Por eso necesitamos todos los días crecer espiritualmente para no caer en esa situación. Sabemos que tenemos dentro nuestro una inclinación hacia ese mal, pero sabemos que el Espíritu de Adonai que mora en nosotros nos tiene que llevar, nos va a llevar a esa vida espiritual que nos hace crecer y alejarnos de
estas cosas del mundo que están llenos de atracciones, que están llenos de codicia y podemos caer fácilmente. Pero si vivimos una vida de acuerdo al Espíritu, conforme al Espíritu, claramente nos vamos a alejar cada vez más de esta codicia, de esta envidia, de esta situación que sí vivieron los hijos de Israel en ese momento, que como bien Pablo nos dice, nos sirven como ejemplo. Vamos a leer un poquito más. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ¿no? Ahí dice claramente, algunos de ellos. Y vamos a entender, porque algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice esta versión. También nos da una pista de qué es lo que pasaron el pueblo de Israel después de Shavuot, porque estamos ahí citados en esta, de alguna manera, tiempo figurativo para que nosotros podamos comprender qué es lo que tenemos que prestar atención para no caer. ¿Se entiende? No caer, no caer, porque Adonai ya nos habló, Shavuot, ya nos dejó explícito las 10 palabras, los 10 mandamientos. Nos dijo que nosotros si oíamos su voz y prestábamos atención y Shema, ¿no? Y poníamos en práctica su palabra, claramente había una gran bendición, que era que estemos en sus manos, ¿no? Y eso sabemos que aconteció y que pasó con nuestro amado Yeshua, porque Él nos acercó. Estábamos muertos en nuestros delitos, dice Efesios 2, y pecados. De la misma manera que el pueblo de Israel estaba en Egipto, perdidos, esclavos del faraón. Así estábamos nosotros, de la misma manera. Y Él nos libertó. Envió un líder, que ese era Moisés en aquel tiempo y para nosotros es nuestro amado Yeshua. Moisés siendo una sombra profética de nuestro amado Yeshua. Moisés, de alguna manera, liberándolo espiritualmente y físicamente, y nuestro amado Yeshua liberándonos por completo. Pero esa liberación puede quedar a mitad de camino cuando nos comportamos como el pueblo de Israel, que tenía codicia, que quería carne, que se acordaba de las cosas cómodas de Egipto, pero no recordaba que era esclavo. Y el Eterno se hirió por esa situación. Y ahora vamos a estar leyendo. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron el día 23.000, dice la palabra, ¿no? Esa historia también la podemos leer, la tenemos. Quizás no vamos a poder leerla, pero la tenemos también en la Torah 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. También otra historia de la Torah, la puedes leer. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También varias veces lo hicieron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez, esta palabra en hebreo, en griego, perdón, tupos, que es figura, un modelo, una forma, un lugar, una señal para que nosotros prestemos atención. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está. El que piensa estar firme, claramente sentimos porque nuestro amado Yeshua nos llamó, ahora vemos, nos abrió el entendimiento, entendemos que tenemos que obedecer los mandamientos, queremos estar firme, claramente, pero ojo, prestemos atención, exhortémonos con las historias que tenemos en la Torá para no caer en la idolatría. Nos saluda Fátima Francesca Rodríguez desde Ecuador, dice, el Abba nos hace entender claramente su palabra, el Espíritu de Adonai nos ayuda a vivir correctamente, exactamente, por eso celebramos Shavuot, por eso, por eso conectamos el lunes pasado en el tiempo de restauración la importancia del Ruach HaKodesh, uno de los tantos roles como sello, como guía, como quien nos hace obedecer los mandamientos, porque eso es el pacto renovado, ¿no? Según Jeremías 31, eso vino a ser de Yeshua, 31, haré un pacto con ustedes, con la casa de Israel y con la casa
de Judá, no como el que hice con sus padres, porque ellos tenían un corazón de piedra. Quitaré ese corazón y pondré un corazón de carne y daré mi espíritu para que puedan obedecer mis mandamientos. Bellísimo, fabuloso. Adonai, a través de Yeshua, hizo este pacto que nos alcanza, este pacto renovado, digamos, porque claramente es con la casa de Israel, con la casa de Judá y con todos aquellos que éramos gentiles en cuanto a la carne, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, según Efesios 2, también te invito a que lo puedas leer. Claramente ahora a través de su sangre somos hechos cercanos y ahora sí partícipes. Esa es la gracia que no la podemos describir con nuestras propias palabras, que, que nos podemos acercar con lo que está escrito, pero va más allá. Amén, coincido totalmente con el aporte de mi hermana, dice, no ser idólatras de lo que no conviene. Amén, exactamente. Idolatría, cuando hablamos de idolatría, claramente estamos violando las primeras palabras de Adonai cuando le dijo en el monte Sinaí, yo soy tu Elohim, que lo sacó de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud. No tengan otros dioses, además de mí, no hagan imágenes de cultura, ni imágenes de lo que hay en el cielo, ni debajo de la tierra, ni lo que hay en la tierra, y no se inclinen hacia ellas. Y lamentablemente la idolatría va un poquito más en profundidad, así como Yeshua también nos advierte que nuestra idolatría puede caer en una cosa muy cotidiana, como el afán, como las riquezas, así como nos apuntaba Yeshua. Es caer en idolatría es muy fácil hoy, pero claramente si vivimos en la carne. Dice, grande su palabra, muy convincente para el creyente y el no creyente. Hermano Diego, excelente preparación. Bendito sea Adonai. Seguimos un poquito más adelante, volvemos a leer en el 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Fíjense qué hermosas palabras, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si no somos nosotros, falta que Pablo nombre a cada uno de los que estamos acá, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dará, no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto lo que Pablo nos dice, eh, era justo el momento que vamos a estar leyendo. ¿Para qué? Para que nos sirva como ejemplo, para que nos sirva claramente como un sentido figurativo, como una forma, como un modelo, como una señal, como escudriñamos en la palabra en hebreo, para ejemplo, tupos, ¿no? Que es una acecha, una analogía, perdón, una forma, es decir, una figura, una semejanza para nosotros comprender que ese modelo de imitación nos tiene que servir. Por eso, rápidamente podemos buscar en el libro de Éxodo qué es lo que aconteció después de Shavuot, qué es lo que aconteció después, qué es lo que está pasando en nosotros después de celebrar y conmemorar Shavuot. Y claramente en Éxodo 32 encontramos esa historia del becerro de oro. Sí, Adonai, después de decirle las 10 palabras, hizo subir a Moisés al monte Sinaí, a la cumbre, y les dio las 2 tablas escritas, donde estaban escritas estas 10 palabras que le dijo con su voz, eh, escritas con su dedo en esas tablas de piedra. Y también le habló del tabernáculo, también le habló de detalles muy importantes de cada ofrenda, del altar, de detalles que le mostró a Moisés del tabernáculo, de los levitas, etcétera, etcétera. Todo eso aconteció 40 días y 40 noches con Moisés en el monte Sinaí, pero rápidamente, después de esos 40 días, ¿qué es lo que pasó? Quizás es lo que nosotros vamos a estar enfrentando en este sentido figurativo. Prestemos atención. ¿Qué es lo que aconteció? Fue el pecado del becerro de oro. Dice en el capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés
cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Capítulo 32. Viendo, estamos en Éxodo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Fíjese lo que estaba pasando mientras Moisés estaba en el monte. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense, estaban cayendo en idolatría. Por eso Pablo nos dice que le sirva como ejemplo esta historia que está escrita para que nuevamente nos sirva como modelo y no caigamos, huyan de la idolatría, porque ninguna tentación es más fuerte de lo que nosotros podemos llegar a soportar, porque bueno es Elohim, queriendo decir que el pueblo de Israel en aquel momento podría haber atravesado esa prueba, pero por su condición carnal y falta de espiritualidad, fíjense, creían que Moisés lo había sacado de la tierra de Egipto. Sí, Moisés, pero Adonai por intermedio de Moisés. Y parece ser que acá ellos en esta condición carnal o manera de vivir pecaminosa estaban cayendo en la idolatría. Si nosotros vivimos en de esta manera carnal, según nuestros deseos carnales, deseos pecaminosos, nuestra, em, nuestros placeres y no en el espíritu, claramente vamos a caer en la idolatría. Leemos un poquito más en el versículo 2. Volvemos a leer. El 1. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos. Acá dice todo el pueblo. Nosotros entendemos que no fue todo el pueblo por algunas cuestiones que suceden después. En 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar donde delante del becerro y pregonó a Adonai a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Adonai. Fíjense qué, qué pecado que estaban ellos eh, haciendo y que de alguna manera creían que era para el Eterno agradable a Adonai. Y ya habían escuchado las 10 palabras del Eterno con voz tronante y voz de shofar. Ya habían oído las 10 palabras del monte Sinaí por Adonai. Y ellos habían dicho, sí, haremos todo lo que vos digas, ¿no? Y no pasó eso con nosotros, no pasa eso con nosotros. Conocemos las instrucciones del Padre. A nosotros, lo digo a aquellos que entendemos que las instrucciones del Padre son tan vigentes, que el pecado es la violación a la instrucción del Padre, ¿no? Y que sabemos que a través de Yeshua no tenemos que pecar más y tenemos que dar esa lucha, ¿no? Para no volver a ser esclavos del pecado, porque ya Yeshua nos libertó, no vamos a volver a caer en esclavitud, ¿no? Entonces, le hablo a esas personas. No, no hemos escuchado ya las instrucciones del Padre y estamos por caer en idolatría, estamos por caer en algún pecado semejante, que nos sirva esta historia, que nos sirva esta historia. ¿Por qué? Por vivir de alguna manera carnalmente, lejos de una vida espiritual, que sabemos que se contrapone, son eh, la vida en el espíritu es contraria a la vida en la carne. No, no estoy queriendo decir de que ya no te alimentes más, de que ya no tengas alguna comodidad en tu casa, no, que vos puedas entender que una vida espiritual a través de escudriñar las escrituras, de la oración, del ayuno y haciendo su voluntad, claramente nos va a alejar más del pecado. Esto es lo que aconteció después de Shavuot, después de un día que conmemoramos como Shavuot, como es la entrega de la Torá para todo el pueblo de Israel. Ellos cayeron en idolatría, cayeron en el pecado del becerro, creyendo que era para Adonai. Ojo,
tengamos en cuenta que de la manera escrita que está en las escrituras sagradas es la manera correcta de agradar a Adonai, no como nosotros querramos, no como nosotros pensemos, sino la manera correcta está en las escrituras. Queda por nosotros trabajar, de la misma manera que el pueblo de Israel tenía que trabajar el maná para que ese maná sea un alimento nutritivo, gustoso, quizás, eh, y favorable para su vida tanto espiritual como física. De la misma manera nosotros tenemos que hacer esta tarea, poner manos a la obra, escudriñar sus escrituras. Si no sabes cómo hacer la voluntad de Adonai, que nos puedas escribir, como decíamos, está el número de teléfono, puedes escribirnos también en la página. No es que nosotros sepamos todo, sino que te vamos a poder dar una mano así como nos la dieron a nosotros y poder potenciar eso que hay en vos, esa fe, esa obediencia a Adonai. ¿Para qué? Para que las bendiciones te alcancen. ¿Para qué? Para que cuando Yeshua venga te pueda reconocer como ese mayordomo fiel ante todas las cosas. Amén. Leemos un poquito más en Deuteronomio capítulo 9, un poquito repasando lo que aconteció en aquel tiempo, y fíjense cómo Moisés le hace recordar al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, no antes de entrar a la tierra canal, él le dice, no es que por ustedes van a entrar, se merecen por su rectitud, vamos a leer en el versículo 5 de este capítulo 9 de Deuteronomio, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones. Adonai tu Elohim las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Adonai juró a sus padres y a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es por vos, no es por nosotros que tengamos todas estas bendiciones, sino es por misericordia, no es porque nosotros merezcamos entrar en la tierra prometida, merezcamos la vida eterna, no nos equivoquemos, sino es porque su misericordia nos alcanza y es una promesa que Él va a cumplir, que Él cumplió y claramente Él no es hombre para mentir, sino que Él es siempre el mismo. Él en Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Entonces, claramente, si Él prometió, Él va a cumplir. Y dice en el 6, fíjense lo que Moisés dice, por tanto, sabe que no es que tu justicia, que Adonai tu Dios, da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Recordemos las palabras de Pablo, nos sirven como ejemplo para poder entender. No seamos de duro cerviz, muchas veces somos de duro cerviz. Versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado a la ira de Adonai, tu Elohim, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar, habéis sido rebelde a Adonai. Y ahí empieza a enumerar algunas. En Horeb, en el monte Sinaí, provocasteis a ira a Adonai, y se enojó Adonai contra vosotros para destruirlos. Porque ¿qué pasó en el becerro de oro? Adonai le dijo a Moisés, los voy a destruir, correte, y Moisés intercedió por ese pueblo para que eso no acontezca, y claramente Adonai tuvo misericordia por la oración, por la intercesión de Moisés, y el pueblo de Adonai fue perdonado. Y esto es lo que Moisés le está recordando. Y esto es lo que hoy nuestro amado Yeshua, nuestro líder, ¿no? Moisés figura de lo que había de venir. Nuestro Yeshua nos está diciendo, ojo, no caigan en la idolatría. Estamos en ese caminar, más o menos 40 días después de lo que nosotros conocemos como Shavuot, o que conmemoramos hace 10 días. Quizás faltan 30 para hacerlo más figurado. En fin, fueron estos días después, estos días post Shavuot, post conmemoración de la fiesta de Shavuot. No caigan en idolatría, nos dice nuestro amado Yeshua. No vivan de una manera carnal, sino espiritual, para no eh, caer en idolatría. Huyan de la idolatría, nos dijo Pablo. Y es así en el 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Adonai hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Adonai las dos tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Está hablando del día de Shavuot. No te vayas, quédate hasta el final para recibir esto que Moisés nos está exhortando, y de alguna manera es nuestro amado Yeshua. Sucedió al fin, en el 11 de los 40 días y 40 noches, que Adonai me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: Adonai, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición, siendo que Adonai en las 10 palabras lo deja muy explícito. Y me habló Adonai diciendo: he observado este pueblo, y he aquí, es un pueblo de duro servicio. Déjame que lo destruya y los borre su nombre debajo del cielo, y mucho más, y yo pondré sobre ti una nación fuerte y mucho más numerosa. En el 15, y volví y descendí del monte, el cual ardía un fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí, había pecado contra Adonai vuestro Dios. Habías pecado, dice al pueblo. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino de Adonai que os había mandado. Así nos encontró Yeshua. Así nos encontró de la misma manera. ¿Y cuántas veces nos perdonó nuevamente? Porque Adonai hizo eso con el pueblo de Israel. Estaba esclavo, de la misma manera que nosotros estábamos esclavos del pecado. Ellos estaban esclavos del faraón. Nos sacó con poder, por su misericordia, por gracia, nos sacó. Y en el desierto, en el camino, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Y cuántas veces el Eterno perdonó a ese pueblo una y otra vez? Pero también se airó. Y de la misma manera vemos a Moisés intercediendo por el pueblo, y vemos de la misma manera a nuestro amado Yeshua, él mismo, Adonai, Ejat, es uno, intercediendo por nosotros mismos. De alguna manera nos podemos acercar y pensar cuando nuestra inclinación quiere hacer algo, o nosotros queremos hacer algo, pero hay algo en nosotros que nos dice: no lo hagas, tené piedad, tené misericordia. ¿Será así con el Eterno? No lo sabemos. Nos podemos acercar un poquito, podemos cerrarle, pero queda en nuestra deducción. Pero en fin, lo mismo que Moisés estaba pasando, o hizo con el pueblo, nuestro amado Yeshua también hizo con nosotros, pero más completo, ¿no? Claramente esto nos sirve de ejemplo y de sombra, dice la palabra. 16, y miré, y aquí que habías pecado contra Adonai vuestro Elohim, dice el 17. Entonces tomé las dos tablas y la arrojé de mis dos manos, y la quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Adonai como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todos vuestros pecados que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Adonai, para enojarlo, dice. Porque temí a causa del furor de la ira con que Adonai estaba enojado contra vosotros para destruirlo. Pero Adonai me escuchó aún esta vez, o sea, no era la primera vez. Contra Aarón también se enojó en el 20, dice Adonai en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Eché el polvo en el arroyo que descendía en el monte. Por eso dice que se los dio a beber. También en Tavera, cuando un poquito después, en el libro de Números, nos citea, nos sitúa alrededor del tabernáculo, y ellos están pidiendo carne, y la ira de Adonai hace prender fuego un extremo del campamento. Por eso Tavera. En Masá también ocurre eso de las aguas amargas. En Kibrot Atabá dice que también pasó lo de las codornices. Provocasteis a ira a Adonai cuando Adonai os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuiste rebeldes al mandato de Adonai vuestro Dios. Y no le creísteis,
ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido, Adonai, desde el día que os conozco. Me postré, pues, delante de Adonai 40 días y 40 noches y estuve postrado, porque Adonai dijo que os había de destruir. Y oré a Adonai diciendo, oh Señor Adonai, Yahweh de los ejércitos, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tu siervo Abraham, de Isaac, de Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni la impiedad, ni su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Adonai introducirlos a la tierra que le había prometido, o porque aborrecía, los sacó para matarlos en desiertos. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con gran poder y con brazo extendido. De esa manera Moisés intercedió por todo el pueblo. De esa manera Adonai intercede por nosotros. Nuestro amado Yeshua intercede por nosotros. Fíjense, no caigamos en ese pecado, no caigamos en esa idolatría. Y si nosotros desobedecemos sus mandamientos, somos tales un pueblo duro de servicio. Si nosotros ahora, con que cuando a Yeshua nos acercó eh, ahora la salvación, nos acercó a las promesas, a una esperanza, desobedecemos sus mandamientos, claramente vamos a ser como ese pueblo que hizo airar al Todopoderoso con el becerro de oro, con las aguas amargas, cuántas veces en el desierto, ¿no? Con las codornices, etcétera, en Tavera, etcétera, etcétera. Sin dudas, si nosotros no escuchamos la voz de Yeshua, que Yeshua dice, yo no vine a abolir la Torá, sino a completarla, a cumplir, claramente estamos desobedeciendo y estamos cayendo en ese libertinaje que nos lleva a desobedecer sus mandamientos, porque así dice su palabra. Claramente tenemos y es nuestro deber obedecer a nuestro amado Yeshua. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, porque Él y su misericordia nos ha alcanzado. Por eso es muy importante que podamos prestar atención y que estas palabras, estas historias nos sirvan como modelo. Claramente, Adonai hoy nos estuvo hablando, por eso le damos la gloria al Eterno, ya a minutos de culminar, le damos gracias a Adonai por este tiempo de palabra, dejando Shavuot, conmemorando hace 10 días prácticamente Shavuot y hoy transitando ya eh, el post festividad, recordamos qué es lo que el pueblo de Israel aconteció y es lo que Pablo nos dice, huyan de la idolatría, no caigamos en ese pecado y claramente la manera es vivir en el espíritu, seguir escudriñando las escrituras, orando los unos por los otros, porque así dice su bendita palabra. También nos saluda Enrique de Nicaragua, Gaitán López, Shalom, que el Eterno nos siga usando más. Así que agradecemos a Donai, te volvemos a invitar para que puedas ser parte del escudriñar las escrituras, de estudiar juntos. Desde Tiempo de Restauración tenemos un hermoso grupo donde Fátima, Francesca, eh, Enrique son parte y compartimos cada día la Aliyá correspondiente, que es una pequeña fracción de la porción semanal, que es la para allá. Anualmente estudiamos la Torá todos juntos. Estamos por el libro de números de Bamidbar, así que no te pierdas esos hermosos estudios con la gloria, para la gloria del Eterno. Estamos comprendiendo más sus instrucciones. ¿Para qué? Para agradarle cada vez más. ¿Qué es lo que exige Adonai? Claramente que conozcamos sus caminos y lo amemos. ¿Y cómo lo podemos amar? Obedeciendo sus mandamientos. Así que acá de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, hemos concretado este mensaje post Shavuot, post festividad de Pentecostés. Cuidémonos, no caigamos en esa rebeldía que solíamos vivir, estábamos lejos, estábamos viviendo de alguna manera vana, con una manera vana de vivir la vida. No caigamos nuevamente. Salimos de ahí, no regresemos. Miremos hacia adelante.
obedezcamos a nuestro Todopoderoso que nos da nuevamente una oportunidad de oro. Yeshua está pronto y cuidemos esta responsabilidad que tenemos como hijos. Así que desde acá, desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, Diego Díaz Spinelli, desde Tiempo de Restauración, Shalom, Shalom.